8:39, amigos, gracias por continuar con nuestra sintonía. Se encuentra con nosotros el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga. ¿Es posible promulgar el proyecto de ley que beneficiaría, por supuesto que es posible promulgar el proyecto en sí, pero llegaría a beneficiar a Alberto Fujimori con el arresto domiciliario? Doctor Quiroga, gracias por estar con nosotros. Es un proyecto de ley que ha presentado el congresista Vieira, que contempla que a los mayores de 75 años que tengan una enfermedad, que hayan cumplido un tercio de su condena, que no sean terroristas, violadores ni narcotraficantes, puedan acceder a terminar su sentencia en su casa. En el caso de Alberto Fujimori, ¿esto lo podría beneficiar o aún así tendría limitantes? Bueno, en primer lugar, hay que aclarar que no se trata de un arresto domiciliario, sino de una liberación condicional. Eso es lo que dice textualmente el proyecto de ley, porque modifica el Código de Ejecución Penal y, como usted bien ha señalado, las personas de determinada edad, con determinadas enfermedades y que hayan cumplido un tercio de su pena, quedarían liberados de cumplir el saldo de la pena y serían libres a su casa, y además sin ninguna restricción. O sea, no es que van a estar detenidos en su casa. No va a haber policías vigilándolo en la puerta de la casa. No, porque el arresto domiciliario está dado para la figura cuando uno está durante un proceso judicial antes de la condena, ¿no? Para poderlo fijar a las órdenes del juzgado, cosa que es diferente a esto. Tampoco sería la figura de los billetes electrónicos que se están Tampoco, es simplemente una liberación condicional, tal como ocurre con el 2x1, el 3x1, el 5x1 o la redención del trabajo por la pena. Pero, discúlpeme, ¿se sigue cumpliendo la sentencia de alguna forma? ¿Se sigue contabilizando? No, se acabó. Se libera. Es una suerte de conmutación. Es una condena condicional, está condicionado a que tenga regla de conducta, pero ya queda liberado de cumplir el saldo de la pena. Entonces, ese proyecto de ley sería difícil que pueda ser aprobado porque va contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido hace buen tiempo que los delitos de lesa humanidad no califican ni para el indulto, ni para la amnistía, ni para los beneficios penitenciarios. Y entonces, claro, acá el problema es que la sentencia que tiene el presidente Fujimori dice que está condenado por una serie de delitos y una línea más abajo dice estos delitos constituyen delitos de lesa humanidad. Fue una especie de sello que se le puso a la sentencia y que no ha sido modificado y por lo tanto está vigente a pesar de todas las apelaciones, a pesar de la casación y a pesar de que ha ido al Tribunal Constitucional con excepción del voto del doctor Sardón. En consecuencia es una sentencia legítima, es una sentencia exigible. Y lo que hay que tener en cuenta es que la Constitución dice que el principal guardián de las sentencias judiciales es el presidente de la República. Dice que está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias del Poder Judicial. Y por eso es que el Poder Ejecutivo presta su fuerza al Poder Judicial para hacer cumplir sus fallos. En consecuencia, esta ley nacería con ese vicio y podría ser atacada a través de un amparo o ante el propio Tribunal Constitucional y eventualmente podría ser derogada. En una conversación que tuve con el doctor César San Martín, por supuesto que fue el juez en primera instancia que sentenció a Alberto Fujimori, expresidente de la Corte Suprema, en un contexto anterior con respecto a la discusión del indulto, él señalaba que si bien la lesa humanidad estaba incluida en la sentencia, como usted lo remarca, no hay una tipificación nacional, digamos, de delitos de lesa humanidad. Si mal no recuerdo, Fujimori está sentenciado por homicidio culposo, lesiones agravadas y me parece que secuestro agravado, que también abre toda una serie de complejidades. Pero lo que me decía San Martín en esa ocasión es que la calificación de delito de lesa humanidad se mueve sobre todo en una esfera doctrinaria y, como usted dice también, claro, en lo que podría ser un reclamo internacional. Pero lo que me llamó la atención aquella vez es que él veía de todas maneras la posibilidad un espacio muy grande de interpretación política en el caso del indulto. No hablamos ya de leyes de esta naturaleza. Lo que usted me está queriendo decir es que desde su perspectiva, un indulto ni siquiera sería posible en el caso de Alberto Fujimori. La verdad es que no entiendo lo que usted me acaba de relatar, porque si no está en el Código Penal, si no está en el Sistema Nacional, ¿para qué lo puso? Porque él es quien redactó la sentencia y él es quien lo puso ahí. Y yo sostengo además que se puso ahí exprofesamente para evitar el indulto, la amnistía. Esa fue la razón política de ese fallo. Pero está en el fallo. Y cuando esto ha ido al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional, el Tribunal ha dicho que es una sentencia válida, que es una declaración válida, y está en el fallo. Pero ojo que ahí hubo interpretaciones, disculpe que lo interrumpa, ojo que ahí también hubo interpretaciones de
abogados que tenían una lectura distinta, que decían que el tema de lesa humanidad no quedaba tan claro en la última sentencia. Pero vamos por partes. ¿Cuál es su opinión al respecto? La sentencia del tribunal dice lo siguiente: esto es una declaración, eso es así, salvo el voto del doctor Sardón, que sí dice que la sentencia es nula y que además transcribe los mails que se cursaron precisamente desde San Martín y abogados españoles un año antes de la condena, consultando cómo condenar. Pero el resto de los magistrados del tribunal hacen una serie de disquisiciones, pero en el fallo dicen improcedente la demanda, con lo cual han validado la sentencia judicial de condena penal. Esa sentencia está vigente, esa sentencia no ha sido tocada, nadie la ha modificado. Y el sello, el cintillo ese que dice lesa humanidad persiste. Entonces yo creo que cualquier intento de indulto, amnistía o beneficio penitenciario como traería este proyecto de ley colisiona con el sistema interamericano. Si usted, entonces, la salida, ¿cuál sería la salida? Porque, digamos, si usted fuera abogado de Alberto Fujimori en una situación como esta, donde hay además elementos políticos indudables, Kuczynski no quiere indultar, desde el lado del fujimorismo oficial, vamos a decirlo así, los voceros de Keiko Fujimori reclaman un indulto y sale esta especie de salida, ¿no?, en el medio. ¿Usted cuál tendría una posición si es que fuera abogado de un sentenciado con estas características? Bueno, en el supuesto negado que lo fuera, pero vamos a hacer el análisis y le diría lo siguiente. Primero, no entrar a discutir si está o no está la calificación de lesa humanidad. Está. Esa es una realidad. Segundo, no insistir con el indulto porque chocarse con una pared. Eso se viene discutiendo desde el último año del gobierno del presidente García, todo el gobierno del presidente Humala y hasta la fecha. En tercer lugar, lo que hay que hacer es utilizar los mecanismos jurídicos. Y si la Corte Interamericana es la que ha hecho esta objeción, la Corte tiene dos competencias: conocer casos contenciosos contra los estados que le lleve la Comisión Interamericana y hacer opiniones consultivas vinculantes para los estados. Es decir, hacer una opinión que tiene el valor de una sentencia. Lo que hay que hacer es llevarle el caso a la Corte y decirle: mire, tenemos un caso penal del expresidente Fujimori en donde el fiscal no acusó por lesa humanidad, el Código Penal no dice que exista la lesa humanidad, la parte civil introduce al final del debate el tema de lesa humanidad y la Corte lo acoge. Y esto ha pasado por todos los filtros y por el control de la constitucionalidad. ¿Esta persona es o no elegible para un indulto al criterio de la Corte? Si la Corte dice que sí, el presidente lo puede indultar sin ningún problema y sin ningún costo político. Y si la Corte dice que no, no podrá indultarlo. Esa es la situación que existe. Es una paradoja porque el presidente Fujimori se peleó con la Corte Interamericana, pero claro, la Corte ha ido cambiando en sus magistrados. Los magistrados solamente están 5 años, no son los mismos de hace 20 años. Y la Corte protege los derechos humanos de todas las personas. Y yo diría que esa sería la única viabilidad y factibilidad de poder sacar adelante una situación distinta a la que tiene ahora, que es el cumplimiento forzoso de la pena hasta el final. Consultarle a la Corte Interamericana a través de la Cancillería, porque es el Poder Ejecutivo el que lo tiene que hacer, ¿no es cierto?, si esa situación califica o no califica para indulto a la luz de su propia jurisprudencia. La última, ¿califica o no califica para indulto o para una ley como la que se está discutiendo, o para usted la discusión se limitaría a la posibilidad del indulto? El indulto o la amnistía, porque las dos son figuras que existen. La diferencia está en que el indulto es una gracia del presidente de la República, que no dice que la persona no sea delincuente, es culpable, pero lo exonera de la condena. En cambio, la amnistía lo exonera de la responsabilidad. La amnistía la da el Congreso y el indulto lo da el presidente de la República. Insisto, no una ley de tipo de libertad condicional como la que estamos discutiendo. No, de ninguna manera, porque es una ley que, primero, que no va a pasar por el Congreso, segundo, que no tiene ninguna viabilidad, y tercero, que deja, por ejemplo, fuera del supuesto, de la parte de los violadores, narcotraficantes, por ejemplo, el asesinato, el sicariato, el homicidio calificado. Entonces, la verdad es que no tiene mucho sentido esta ley. ¿No se podría modificar? ¿No cree que se pueda llegar a un consenso político alrededor del tema? Sí, puede llegarse al consenso político que quiera, pero siempre va a tener el techo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. O sea, el problema no está en el sistema interno, el problema está en el sistema internacional, porque lo que puso San Martín en el fallo es conectar ese fallo con el sistema interamericano. O sea, quiere el sistema interamericano para poder solucionarlo. Aníbal Quiroga, constitucionalista, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y darnos su perspectiva, pues, de algo que va a ser sin duda, pues, una discusión seguramente de las próximas semanas. 8:49 de la mañana, vamos a una pausa, ¿sí? Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el segundo bloque de Noticias Deportivas. No se vayan.